Le bendiga a todos, aquí el pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Las virtudes de la sabiduría en Proverbios capítulo 8 y capítulo 9. Señor Padre Celestial, te damos gracias, Padre, por este día, te adoramos y glorificamos tu nombre, no hay otro como tú. Pedimos en este momento, Padre, Señor, que nos ayudes a entender cuáles son las virtudes de la sabiduría y no solo entenderlas, Señor, sino que sean partícipes, que sean parte de nuestro diario vivir, nuestra vida cotidiana, que podamos practicar la sabiduría en medio de todo lo que hacemos para la gloria y la honra tuya. Pedimos esto, mi Dios, en tu santo nombre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, vemos acá una pregunta de reflexión para así comenzar, antes de hablar de las virtudes de la sabiduría, ¿verdad? Que son perdurables en el capítulo 8 y también son invitadoras en el capítulo 9. Esta pregunta de reflexión: ¿está practicando la sabiduría en su vida moral o jugando con pensamientos inmorales o adúlteros, los cuales solo pueden llevar a acciones inmorales y adúlteras? Los tribunales de divorcio están atestados de parejas bien intencionadas que habían afirmado: eso nunca nos pasará a nosotros. El consejo que da Salomón es: sé sabio antes que sea demasiado tarde. Si menosprecias los pensamientos de Dios, eso puede pasar y probablemente pasará. Tengo una conversación, ¿verdad? Aquellos que son padres, de padre a hijo, y también con nuestro Padre Celestial acerca de nuestras relaciones en cuanto a lo que es el sexo opuesto. Hermano, si usted está casado y si no está casado, deben de existir límites, ¿verdad? Que no son pasados. Deben de existir limitaciones, las cuales son respetadas, aunque usted sea soltero o aunque usted sea soltera. No, pero es que como yo no tengo novio, yo no tengo novia, no importa. Pero tenemos que entender, hermanos, que sí importa, porque, por ejemplo, de un toque físico, el toque físico puede causar un sentimiento, una emoción, y eso puede llevar aún más. Por ejemplo, entonces, al entender esto, sabemos que de igual manera eh, tenemos una responsabilidad en cuanto hacia nosotros mismos y lo que hacemos y lo que no hacemos. El consejo que nos da Salomón, ¿verdad? Es que examinemos nuestros pensamientos. Y puedes leer en Primera de Juan capítulo 1 versículo 9. Vamos a leerlo rapidito. Primera de Juan. A ver si hay que hacer como una limpieza de pensamientos en nuestras vidas. Gloria a Dios. Primera de Juan 1:9, donde dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Está en nosotros que nosotros confesemos nuestros pecados delante de nuestro Padre Celestial. Digamos: Dios, tengo una dificultad con esto, perdóname por esto, ayúdame con esto. Y permitir así mismo que el Espíritu Santo nos guíe y nos ayude. Así que podemos ver que la tentación no es pecado, pero el que juega con la tentación invita el pecado. ¿Verdad? No sé si alguna vez ha meditado en esto, pero Adán y Eva tenían, hermano, un mapa completo, ¿verdad? Donde ellos podían estar en el jardín del Edén. Y había un lugar donde no podían estar, sí podían estar, pero donde no podían comer de un fruto, fruto prohibido, ¿verdad? Entonces, de todos los lugares que podían estar, hermanos, imagínense, que usted le digan: puede estar en todo lugar, puede comer de todo, pero de este que está aquí es el que no puede. ¿Por qué estar alrededor de esa área? ¿Por qué jugar, verdad, con lo que no debemos de hacer? Cuando Eva fue a comer, por ejemplo, de ese fruto, una de las primeras cosas que ella tuvo que hacer fue tocar. Al tocar murió, al tocar se electrocutó, al tocar tuvo una reacción. No. Y muchas veces eso es lo que pasa.
que empezamos así poquito a poquito, a poquito a poquito, y las tentaciones vienen haciéndonos daños. Entonces, miremos acá en el capítulo 8, hay un llamado de la sabiduría que se contrasta con el de la adúltera del capítulo 7. La sabiduría se ilustra como una mujer que nos guía, capítulo 8 del 1 al 13, y nos hace tener el éxito, capítulo 8 del 14 al 21. Y la sabiduría está presente en la creación y trabaja con el creador. Dios aprueba a quienes escuchan el consejo de la sabiduría. Los que la pasan por alto aman la muerte. La sabiduría debe de afectar cada aspecto de nuestra vida, desde principio hasta fin. Y debemos de asegurarnos, hermanos, asegurarnos de que todas las cosas que pasan desde nuestras vidas, no las pasemos por alto en cuanto a aplicar la sabiduría, porque pueden llevar aún a sí mismo a la muerte. Tenemos que mirar todos los rincones de nuestra vida, hermano, desde más pequeñito que sea y ponerlo todo en las manos del Señor. Mientras más se respete y tema a Dios, más se odiará el mal. El amor a Dios y el amor al pecado no pueden coexistir. Albergar pecados secretos significa que tolera el mal en usted. Rompa definitivamente con el pecado y comprométase por entero a sí mismo a Dios. Dios dice que la sabiduría es primaria y fundamental. Es base sobre la que se edifica la vida. Tal vez Pablo y Juan hicieron alguna alusión a algunas de estas declaraciones de Salomón con respecto a la sabiduría para describir la presencia de Cristo en la creación del mundo, como lo dice Colosenses 1 del 15 al 17, capítulo 2 del 2 al 3 y en Apocalipsis capítulo 3 versículo 14. En el capítulo 9 vemos también que las siete columnas son un sentido, se hablan en un sentido figurado. No se refieren a siete principios de la sabiduría necesariamente. En la Biblia, el número 7 representa totalidad y perfección. Este versículo establece poéticamente que la sabiduría no carece de nada, es completa y perfecta. La sabiduría y la insensatez, que es decir, tipo la necedad, se ilustran en este capítulo como unas jóvenes rivales, cada una preparando una fiesta, invitando a las personas. Sin embargo, la sabiduría es una mujer de carácter responsable, mientras que la insensatez es una prostituta que sirve comida robada. La sabiduría, primero que nada, apela a la mente, la insensatez a los sentidos. Es más fácil estimular los sentidos, pero el gozo de la insensatez es temporal. En contraste, la satisfacción que da la sabiduría dura para siempre. El banquete que se describe en este capítulo presenta algunos paralelos importantes con el banquete que Jesús describió en una de sus parábolas en Lucas capítulo 14 del 15 al 24. Quizás muchos querían ir, pero nunca lo hicieron porque les desvió algo en ese momento que pareció importante. Pero nunca debemos de permitir, hermanos, que nada en nuestra vida se convierta más importante que Dios. ¿Es usted un escarnecedor, burlador o un sabio? Lo puede decir por la forma en que responde a la crítica. En vez de contestar rápida y agresivamente o devolver con astucia la crítica, escuche lo que se está diciendo. Aprenda de sus críticos. Este es el camino a la sabiduría. La sabiduría comienza cuando conocemos a Dios y le da un propósito a la vida porque Él la creó. Conocer a Dios no es solamente, hermanos, saber datos sobre su persona, sino permanecer en temor reverente y tener comunión con Él. ¿Quiere en verdad ser sabio? Conozca cada vez más y más a Dios. Hay algo hipnótico y tóxico en la maldad. Un pecado nos lleva a querer más. Una conducta pecaminosa parece ser más apasionante que la vida cristiana. De ahí muchos echan a un lado todo pensamiento acerca de lo que es el banquete de la sabiduría para comer la comida robada de la insensatez, la ramera. No se engañe, hermano, el pecado es peligroso y antes de desear el fruto prohibido, eche un buen vistazo a quienes lo comieron y vea lo que les sucedió. Tengamos mucho cuidado, hermanos, de entender que ese momento de placer, momentáneo de alegría,
no tiene ningún tipo de beneficio a la larga y a la postre. Oremos. Amado Dios, gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por cuidarnos, bendecirnos, hablarnos, educarnos, enseñarnos y mostrarnos el camino que tenemos que seguir. Te pedimos, Padre, que nos ayude, Señor, a poder asimismo estar dispuestos a aplicar estas enseñanzas en nuestras vidas y no permitir que estos pensamientos, que estas pruebas, que estas tentaciones que a veces nos rodean, nos lleven por el camino incorrecto. Te adoramos y agradecemos, Señor, por estar siempre con nosotros y por guiarnos y nunca desampararnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olviden, busquemos la presencia del Señor. Bendiciones a todos.